con el Salmo número 27, el verso número 4 al verso número 5 dice así: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Bueno, con este salmo les saludamos a todos ustedes. Les vamos a invitar para hacer una oración, rogándole al Señor que Él nos bendiga con su palabra. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a esconder en el día del mal, Señor. Te damos gracias porque estás siempre con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Te alabamos y te bendecimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles a leer en Hebreos capítulo número 4, en su verso número 14 al verso número 16. Hebreos 4 del 14 al 16. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, con esta porción de la Biblia vamos a considerar este tema en este día, que se titula Carta a los Hebreos. Bueno, la verdad bíblica nos dice que la Biblia nos enseña que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y puede compadecerse de nosotros en medio de nuestras debilidades. Verdad bíblica aplicada. Si necesitamos ayuda en medio de la debilidad, acerquémonos con toda confianza ante el trono de Dios para solicitar su favor y alcanzar misericordia. Y bueno, vamos pues a ver la carta a los Hebreos. Esta carta a los Hebreos es un libro único en lo que respecta a la fe. Usa las escrituras judías y algunas ideas de la cultura y la filosofía griega para ayudar a explicar en qué consiste la fe cristiana. El autor escribió con un estilo griego que cuando se compara con el de la mayoría de los otros libros del Nuevo Testamento es complejo. Hay quienes especulan que es un sermón didáctico, diseñado para responder algunas ideas sobre la fe cristiana y comunicar cuál es la verdadera importancia de Jesucristo. En esta carta veremos cómo el escritor resuelve la relación que existe entre lo antiguo y lo nuevo, mediante el paso de las figuras y los tipos a la realidad. Bueno, esta carta a los Hebreos es una carta única y bueno, en esta carta podemos ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a través de las figuras. Y bueno, el autor y fecha de la carta. Autor se le atribuye la autoría al apóstol Pablo. Otros dicen que fue Bernabé, Aquila o Priscila o algún otro. Realmente no tenemos con certeza pues quién fue el autor, pero el autor refiere que recibió la confirmación del mensaje de Cristo por parte de los que oyeron al Señor de manera directa. El autor de esta carta conoció a Timoteo, porque en Hebreos capítulo 13,
Verso 23 hace mención de ello. Dice: sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual si viniere pronto os iré a ver. Entonces vemos que el autor conocía a Timoteo. El año que se escribió, probablemente antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. El autor usa sistemáticamente el tiempo presente griego cuando habla del templo y de las actividades sacerdotales. En Hebreos capítulo 8, verso 3 dice así: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces vemos que esta carta está relacionada con las actividades sacerdotales. Destinatario. La carta iba dirigida a los judíos conversos que conocían el Antiguo Testamento y que se sentían tentados a volver a una expresión de judaísmo sin Cristo o del Evangelio. El destino de la carta era probablemente Jerusalén o Roma, siendo esta última la más probable. En Hebreos capítulo 13, verso 24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. El escritor pide que se ore por él para que pueda llegar a visitar a los destinatarios. También menciona que Timoteo ha sido liberado de la prisión y expresa su esperanza de que con él vaya a visitarlos. Entonces vemos lo interesante de esta carta a los hebreos. Es una carta en donde habla de lo antiguo, pero en el cumplimiento de lo nuevo. El tema de la carta es la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo como revelador y mediador de la gracia de Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque el tema precisamente se centra en la supremacía absoluta de nuestro Señor Jesucristo como revelador y mediador de la gracia de nuestro Dios. Las profecías y las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el nuevo pacto, de quien Cristo es el mediador. El autor emplea las exposiciones de 8 pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 2, del 5 al 9, con el Salmo 8, 4 y 5. Hebreos 3, 7, con el Salmo 95, del 7 al 11. Hebreos 4, 1 al 7, con el Salmo 110, 1. Hebreos 10, del 1 al 10, con el Salmo 40, del 6 al 8. Hebreos 10, 32, con Habacuc 2, 3 y 4. Hebreos 12, del 4 al 13, con Proverbios 3, 11 al 12. Hebreos 12, del 18 al 24, con Éxodo 19, del 10 al 23. Y bueno, vamos a ver el bosquejo de esta carta. Primeramente el prólogo. Dios hablando por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Superioridad del Hijo. En esta carta vemos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el gran sumo sacerdote, en Hebreos 4, 14 y Hebreos 10, 18. El Hijo superior al sacerdocio de Aarón, del Antiguo Testamento. Jesús, mediador de un nuevo pacto. Y también en esta carta podemos ver la fortaleza en el sufrimiento. Exhortación también a la fidelidad.
ahí en Hebreos 10, 19. Y vemos también los deberes cristianos aquí en esta carta, en Hebreos 13, del 1 al 19. Encontramos bendición y salutaciones finales en Hebreos 13, del 20 al 25. Bueno, esta carta está realmente mostrándonos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el cumplimiento de lo antiguo, de lo que se habla en el Antiguo Testamento, de todas esas figuras como corderos, machos cabríos, los palominos, ¿verdad? Todo eso representa a nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquello antiguo era figura de lo que habría de venir. Y nos muestra en esta carta cómo el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Cómo el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que se acerca para presentar, no como lo hacían los antiguos sacerdotes, la sangre ajena de un macho cabrío o de un cordero. El Señor Jesucristo se presenta delante del Padre Celestial, presentando su propia sangre en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto y le damos gracias a Dios porque en Jesucristo se cumplen todas las promesas. Por eso en este día yo te voy a invitar para que tú en verdad pongas toda tu confianza en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en aquel que vino hace 2000 años conforme a las Escrituras y que murió pero también resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre Celestial y que muy pronto volverá por los que han creído en Él. Jesucristo es superior a cualquier sacerdote del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quisiera leerte una porción de la Biblia en la cual nos habla precisamente de que Jesucristo es superior a cualquiera. Ahí en Hebreos capítulo número 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos te envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces vemos en este pasaje de Hebreos capítulo 1 la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Es un error pensar que a través de sacrificios rituales o mediante nuestro esfuerzo podemos mover el corazón de Dios para obtener el perdón de nuestros pecados. Realmente esto no es así. En Hebreos capítulo 10, verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice también ahí en la carta a Timoteo: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. A veces pensamos que con nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, porque voy una vez al templo y ya con eso yo tengo que mover el corazón de Dios. No, para que me pueda perdonar mis pecados, no. Los pecados de toda persona pueden ser perdonados en el momento que esa persona le pide perdón a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través del sacrificio de Jesucristo alcanzamos plena salvación, una redención completa, pero es a través del Señor Jesús. Él es el único medio de salvación. Él fue ofrecido una sola vez y para siempre. Si hemos creído que por el hecho de tener un ministerio, o hemos pensado que por realizar buenas obras podemos acercarnos a Dios para solicitar el perdón de nuestros pecados, eso no es así. Recordemos que solamente el sacrificio de Cristo puede limpiar nuestros corazones. No es a través de rituales, no es a través de buenas obras. Las buenas obras vienen después de que tú eres salvo, después de que recibes a Jesucristo como Salvador. Pero el único que limpia nuestros pecados es el Señor Jesucristo, el único sumo sacerdote que se presentó delante del Padre Celestial con su propia sangre para ofrecerla por nuestros pecados, fue el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. A través de Él alcanzamos salvación, redención y la vida eterna. Pero es a través de nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de Él. Él vino para dar cumplimiento a lo que el Antiguo Testamento decía. Todo el Antiguo Testamento tiene su fiel cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios. Ahora podemos conocer al Padre, pero es a través del Señor Jesucristo. Nos ha abierto un nuevo y libre camino hacia el Padre Celestial. Es importante que vayamos en este nuevo camino que Cristo nos abrió a través de su sacrificio. No nos desviemos de ninguna manera de la enseñanza de nuestro Maestro. Seamos también fieles, ya que Él nos ha provisto una salvación tan grande. Porque dice aquí en Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A veces pensamos que podemos hacer y deshacer, y al fin Cristo me puede estar perdonando una y otras veces. Cristo murió una vez y para siempre. Su sacrificio fue único. Él no volverá a morir por los pecadores. Murió una sola vez y para siempre. Por eso es importante que nos mantengamos fieles delante de Dios. Él nos ha provisto esta salvación tan grande. ¿Y cómo escaparemos si la descuidamos? Si no ponemos atención
a sus mandamientos, a la voz de nuestro Salvador. Es una salvación tan grande que nada ni nadie ha podido ni podrá ofrecer jamás. Solamente el Señor Jesucristo lo pudo hacer. Por eso es importante que podamos en este día el poder considerar esta carta a los hebreos, la cual Dios desea que confiemos en sus promesas, que confiemos en su palabra, que confiemos en Él, en medio del problema, de la adversidad, en la noche más oscura. Siempre la luz de Jesucristo nos va a alumbrar. En Hebreos capítulo 4, verso 16, nos dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que nos acerquemos confiadamente. Acércate a Dios, acércate a Él. Él tiene palabras de vida eterna. Él te ama. Él dejó su trono de gloria porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta carta a los hebreos podemos ver el cumplimiento de todo lo antiguo. Y le damos gracias a Dios, porque Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Por eso, en este día yo te invito a confiar y a depender solamente del Señor Jesús. Hoy pídele al Señor que Él tome las riendas de tu vida, que Él te ayude, que Él te sostenga en medio de la prueba, que Él te ayude en medio de los problemas. Quizás estás pasando por alguna etapa de prueba, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Y dice su palabra en esta carta: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hoy te invito para que hagas una decisión de entregar tu vida al Señor Jesús, rendir tu corazón a Cristo. Él es el cumplimiento de todo lo antiguo. Te voy a invitar a hacer esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, eleva una oración al Señor, la oración al Padre en el nombre del Hijo. Oremos a Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos haces comprender, Señor. Qué maravilloso es, Señor, que tú eres el cumplimiento de todo lo antiguo, Señor. De todas esas figuras que podemos encontrar, Señor, en el libro de Levítico y en todo el Antiguo Testamento. Tú eres el cumplimiento, Señor. Tú eres el mediador de un nuevo pacto. Bendito seas para siempre. Nos has abierto un nuevo camino y vivo a través de tu sacrificio. Y hoy podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, con seguridad y recibir el oportuno socorro, Señor. Hoy te pedimos por cada familia, por cada hogar, para que tú extiendas tu mano poderosa, Señor. Y, Señor Jesucristo, ahí donde hay una necesidad, Señor, tú, Señor, atiende a esa necesidad. Ahí donde hay un enfermo, Señor, pon tu mano, Señor, te lo rogamos. Tú tienes poder, Señor, para hacerlo. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres lo único que nosotros necesitamos, Señor. Toma cada familia. Señor, toma a nuestros familiares, Señor, a nuestros amigos, Señor, a nuestros conocidos. Señor, toma a tu iglesia en tus manos preciosas, Señor. Que podamos valorar esta salvación tan grande. Tú no vas a volver a morir por nosotros. Moriste una sola vez y para siempre, Señor. Y eso es suficiente. Te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.
nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarte a leer el Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios te bendiga y la paz de Dios.